Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día jueves 3 de agosto y vamos a conversar, por supuesto, de lo que ha sido noticia en estos días, de la crisis de la ADC. También vamos a hablar sobre los migrantes, en fin, y algunos temas locales. Y vamos a presentar a nuestros invitados de inmediato. Camila Castillo, de la Democracia Cristiana. Camila, bienvenida a Masa Crítica. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Iquique TV. Y bueno, esperamos que sea una grata conversación y debate. Así esperamos. Miguel Ángel Quesada, de la UDI. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Bien, Reinaldo, muchas gracias. Un afectuoso saludo a todas las audiencias. Hace mucho tiempo que no estaba acá, así que muy agradecido por la invitación y espero que también que sea un grato debate, de conversación, como siempre ha sido en Masa Crítica. Comentarle a nuestros televidentes que habíamos invitado a Jorge Aracena, ¿cierto?, quien es cercano al sorismo, y se excusó diciendo que iba a venir en su reemplazo Astrid Abarca, que también es de ese sector. Pero definitivamente estuvimos esperándolo para esta grabación, señalaron que no iban a participar. Les damos las excusas a ustedes porque probablemente a quienes ven nuestro programa más de alguna oportunidad le ha llamado la atención que hay pocos representantes del sorismo en esta mesa, y no es porque no los invitemos, sino que porque normalmente cuando los invitamos nos dicen que bueno, confirman, ratifican y a la última hora no vienen. Así que eso es lo que pasó en este caso, por eso el panel solamente tiene a dos invitados. Y como es habitual en nuestro programa, también saludamos a nuestro analista político, cientista político, doctor en ciencia política, don Cristian Zamorano. Buenas. ¿Cómo está, don Cristian? Muy bien, muy bien. Sí. Sí. ¿Está bien acá en Iquique o no? Sí, sí, sí. ¿Le gusta Iquique a usted? No, soy iquiqueño, entonces es difícil que no me guste. Oye, Cristian, bueno, partamos por la ADC. Hoy día el titular de La Segunda decía Ave Fénix y salía una foto de Carolina Goich. ¿Fue tanto como para pensar que es un ave fénix o no? No lo creo porque sería iluso pensar que esta crisis se reduce simplemente a la postulación o no del señor Rincón. Yo creo que la ADC trae en ella esta crisis, yo creo que esencialmente desde que empezó este gobierno de la nueva mayoría. De hecho, yo lo indiqué y está en YouTube grabado. El día de la elección yo me encontré con Hugo Gutiérrez acá y yo dije que habrá un problema entre la ADC y el PC si hacen parte del mismo gobierno. ¿Por qué habrá un problema? Porque el hecho que la nueva mayoría, la exconcertación, se haya inclinado un poquito más a la izquierda, despertó lo que siempre ocurrió en la ADC, es decir, reveló de algún modo, en opinión personal, sus dos almas, una que está más a la izquierda y uno que está más a la derecha. Esa contradicción vital, retomando un término que se utilizó desde el regreso a la democracia, al interior de la ADC. Y yo creo que hoy en día lo que vemos, porque si uno mira a la candidata Carolina Goich, independientemente que no hay que subrayar que su campaña no es buena presidencial, porque no supo despertar lo que realmente se esperaba, ella votó todas las medidas reformistas de este gobierno. Y fue postulada por gente que indicaba el camino propio para la ADC, vieja teoría de la ADC, de ir por su propio camino, gente que hacen parte más bien del ala conservadora de la ADC. Esas mismas personas que postularon, que forzaron a aceptar la postulación del señor Rincón, sabiendo que aquí y ahí hay familias tradicionales de la ADC. En una de ellas también la familia Rincón, al igual que los Walker, al igual que diferentes otras, Gutenberg Martínez, que igual es una persona importante dentro de la ADC. Y yo creo que eso reveló la división. Y acá le ganaron un gallito en contra de la candidata que de algún modo dio esperanza a los militantes de la ADC que vienen a tener de algún modo unas sensaciones positivas durante estas elecciones. Y yo creo que acá de algún modo está, como decir, confirmando lo que ya se ve desde fuera en cuanto a la nueva mayoría, que hay un gran distanciamiento entre la cúpula que decide y la base militante. Y en este caso, de algún modo, supo ganar el gallito, el órgano que decide sobre la base militante. Y estos días, hasta el día de hoy, y por eso se dio vuelta la decisión, ganaron los militantes de algún modo. Y por eso se puede hablar esa sensación de un ave fénix que gana. Pero de algún modo, estamos simplemente regresando a una cierta lógica, es decir, que se están escuchando los militantes lo que realmente quería y proteger la persona que de algún modo nació en el discurso de la muerte, del entierro del personaje histórico de la ADC, Elwin, y de algún modo lo protegen para poder ella llegar a cabo esta candidatura que de algún modo va a indicar cuánto pesa realmente la ADC de un punto de vista electoral. Camila Castillo, tú estuviste en el encuentro de este fin de semana, ¿no? ¿Fue una junta, entiendo? Sí, no pude entrar porque no tenía derecho a voto, era
creo que era la primera vez, o por lo menos yo llevo 10 años militando y nunca había visto tampoco una junta sin los delegados fraternos que se llaman, que son los que no tienen derecho a voto. Igual había una tele afuera y había tanta gente que igual había... Y esta tensión que vimos, digamos, nosotros, ¿cierto?, desde fuera, a través de los medios de comunicación, ¿se sentía ahí en el ambiente o no? Sí, sin duda. La verdad es que me duele mucho hablar de crisis, obviamente. Llevo 10 años militando en la democracia cristiana. Mis papás no son demócratas cristianos, no vengo de una familia tradicional de la democracia cristiana. Yo decidí entrar a este partido porque el humanismo cristiano eran los valores y las convicciones que más me convocaban para poder estar en política. Y sin duda estamos en una crisis, en un conflicto, que quizás también es poco entendible para la gente porque encuentro yo que es una cuestión muy interna. Como lo ha descrito aquí Cristian, que en realidad es poco entendible para afuera, ¿cierto? Y también yo creo que tiene mucha más arista que Ricardo Rincón. Al contrario, creo que que se ha ocupado mediáticamente, que sin duda era un conflicto que hoy día la presidenta del partido encontró la solución de no inscribirlo, ¿cierto? Pero aquí también la división, como nombraba Cristian, se dio desde la segunda junta de este año, de cuando se decidió ir a primera vuelta en realidad. Yo creo que esa es la primera decisión y luego viene una serie de decisiones. Pero estas almas en pugna que decía Cristian, digamos, desde que cierto, y se partió el gobierno, siempre han existido, digamos, un ala, ¿cierto?, que es más progresista, siempre se ha señalado, ¿cierto?, más izquierdista, los chascones, que de alguna manera, ¿cierto?, se simpatizan con las ideas de la izquierda o de una parte de la izquierda, y por otro lado, ¿cierto?, los guatones o los más conservadores, que siempre han querido tener al partido más cercano al centro, incluso algunos han postulado y muchos han querido estar cerca de la derecha, digamos. Y los que más protagonismo tuvieron en los gobiernos de la concertación e incluso en este gobierno, Jorge Burgos fue ministro de la presidenta Bachelet, si ahí es donde a mí también me cuesta entenderlo, la verdad. Yo quería primaria. Estamos con Carolina Goich hasta el final, como también lo va a decidir el partido, sin duda. En eso tampoco hay que perderse. De repente siento que hay una pérdida ahí de que si estamos no con Carolina, no, Carolina es la candidata del partido y yo voy a estar con ella. Qué mejor que tener un candidato del partido. Del partido en que uno está, siempre es mucho mejor y mucho más cómodo también para poder trabajar en una campaña. Pero por lo menos yo creía que también el camino era distinto y a mí también me han confundido algunas decisiones, o algunas, no decisiones, sino que algunas opiniones de estos conservadores del partido, ¿cierto?, respecto a nuestro domicilio político principalmente. Pero tú te mantienes la SC. Sí. Ahora, yo creo que... la noticia que el programa va a dejar el partido. Yo sigo la democracia cristiana, pero y lo conversaba un poco fuera del aire. Yo creo que ahora ha pasado algo que lo que se están yendo son del área más conservadora. Al contrario del quiebre que pasó no me acuerdo el año cuando nace el MAPU, sí, que fueron la gente más progresista la que se fue, ahora al contrario. O sea, la renuncia de Espejo. Bueno, vamos a seguir avanzando, Camila, ¿cierto? Queremos también la opinión de Miguel Ángel. Chile, vamos, se solaza, ¿cierto?, con esto, ¿no? Con esta crisis que tiene la nueva mayoría, ¿cierto? Los partidos, con lo que está marcando Carolina Goich, que casi no marca nada en la encuesta. ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel? Bueno, primero quisiera saludar a Cristian, que lo tenemos acá en Iquique, sí, que ojalá tuviésemos permanentemente a Cristian acá y que tenga un espacio en Iquique. Creo que es un gran aporte. Estamos haciendo todo lo posible. Pucha, sí, moviendo todo él sabe desde que todos los lobbies. Él sabe que desde que lo conocí, que yo creo que él debiera estar acá y no haberlo dejado que se fuera a Antofagasta. Sí, es una envidia, ¿no es cierto?, sana en que tenemos que traerlo. Pero mira, yo en esto, desde el punto de vista muy personal, ¿no es cierto?, uno podría tomar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político y empezar a hacer, ¿no es cierto?, una tremenda alegoría como hacen algunos, pero yo creo que hay que sacar experiencias cuando uno quiere trabajar en el tema político. Y fundamentalmente uno de los que a mí me tiene muy preocupado es que qué pasa con cuando tú quieres estar en política, ¿cuál es tu proyecto? Si es un proyecto personal o un proyecto colectivo. ¿Cuál es la sociedad que tú quieres, ¿no es cierto?, y hacia dónde tú vas a navegar?
Entonces, cuando empieza a ocurrir esto, claro que se desbordó, ¿no es cierto?, en el caso de la democracia cristiana en la figura de Ricardo Rincón, ¿no es cierto? Pero también eso ocurre cuando hay proyectos personales, y esos proyectos personales, ¿no es cierto?, no pueden ocurrir porque cuando uno trabaja en política, ¿por qué está? Porque uno dice, mira, nosotros queremos proponerle a la ciudadanía, ¿no es cierto?, queremos proponerle al país, a la región, ciertos principios, valores colectivos, el bien común, ¿no es cierto?, como uno lo ve. Y yo creo que estas son las enseñanzas que nos tienen que sacar tanto a los que somos militantes, los que nos gusta el tema de la política. Y porque el otro día, mira, yo unas personas que nos juntamos me decían, oye, ¿tú qué haces? Mira, yo le decía, parte de un tercio de mi tiempo le dedico a un emprendimiento que tengo, otro tercio hago asesoría y otro tercio soy político. Y como que me quedaron mirando y me digo, político, porque nadie hoy día dice que quiere ser político, ¿no es cierto? Todos le sacan. Entonces, nosotros yo creo que tenemos que honrar esta profesión, aquellos que la hacen profesión y aquellos que nos gustan, ¿no es cierto?, y queremos aportar. Creo que hay que tener esa mirada y por lo tanto yo creo que aquí hay que sacar lecciones de lo que está pasando en un partido, ¿no es cierto?, que si bien son nuestros adversarios políticos y que no nos gustaría y nosotros no tenemos que llegar a ese tema. Y siempre hay que recordarse por qué uno está en un partido, por qué está uno en política. Cristian, la ADC, como hemos visto esta crisis, ¿cierto?, lo que tú señalabas, digamos, de lo que ha pasado durante los últimos años, va camino al despeñadero, va a terminar siendo un partido muy pequeño. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que es una crisis terminal o se va a reinventar? No, yo creo que lo que permitió a la ADC de mantener unida durante décadas desde el regreso a la democracia es básicamente el poder. Y yo creo que si en caso de perder esta elección presidencial, yo creo que sí van a entrar en crisis y puede haber una escisión, una separación de sus dos alas, porque, mira, es una opinión absolutamente personal, más que conservador, para mí la ADC, para mí la democracia cristiana tiene aspecto tradicionalista. Y se embarcó en unos temas que son bastante progresistas, como el aborto, como sin duda el matrimonio homosexual, pero se quedó hasta ahí simplemente el proyecto. Y de algún modo hay toda una rama de la ADC que yo no la veo para nada encajar con esa dinámica, porque si tú miras la historia de la ADC, aparte de Gabriela Mistral, todas sus figuras son muy masculinas. Y hoy en día, después de la votación del aborto, donde la ADC, algunos se declararon en contra de las 3 causales, que es de algún modo la legislación la menos estricta, es decir, una de las más estrictas a nivel mundial, a nivel de ese tema. Es un hombre que fue condenado por violencia contra una mujer y de algún modo trató la temática de que hay que proteger a las mujeres. Tuvimos todo espantado porque le pasó a la señora Rifo. Estamos todos empujando por una legislación que proteja a la mujer en caso de violencia y surge esto. Además, y justamente en esa figura, es una mujer que está liderando ese partido y justamente se deja aplastar de algún modo por ambiciones que son absolutamente nada que ver, yo creo, con ética, con el humanismo cristiano. Para nada, si hubiesen seguido esta línea, él era chao de una. Y yo creo que ahí está hablando de algún modo de unas prácticas que está condenando a la ADC. Y yo creo que deben obligatoriamente, si ganan, no se van a plantear, no va a haber ninguna problemática a la cual se van a enfrentar porque van a tener el poder y van a seguir en esa lógica, pero si no ganan la elección presidencial, yo creo que ahí viene el momento donde van a tener que saber si pueden seguir con sus 2 almas o si puede suceder una scisión. Y yo creo que eso ya sucedió en la historia. Simplemente recordaré el MAPU y la izquierda cristiana, que de algún modo ahí vinieron gente de la ADC, que además no tiene que ver con competencia. Ahí sí se plantea algo de afinidad política, de convicciones, de visión de sociedad. Y yo creo que la ADC hoy en día muestra con este gobierno que tiene 2 vertientes bastante claras y a veces opuestas. Camila, tú eres bien joven y me imagino que esta situación te complica. ¿Qué pasa con el partido acá en la ciudad? También han tenido siempre muchos problemas, muchos liderazgos que se enfrentan, ciertos caciques. La ADC aquí no lo ha pasado nada de bien tampoco. Sí, bueno, electoralmente la ADC aquí, yendo en camino propio, en lista única, no sé si hay mucho cambio. En la región en particular hemos tenido
pocas figuras, bueno, tuvimos un senador, ¿cierto? Luego una diputada y de ahí no hemos tenido más, concejal, 1, 2, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos 2 alcaldes, sí. Y sí, igual acá yo creo que hay más camaradas que cuando vean el programa no les va a gustar mucho mi opinión, sino que a lo mejor están más por la opinión contraria a la mía de esta postura de la democracia cristiana. Yo por lo menos igual espero que salgamos airosos de esto en realidad. El otro día nosotros ocupamos un hashtag en las redes sociales, confirmo mi militancia DC, donde en realidad esperamos que en este tiempo de adversidad logremos salir fortalecidos. Y a nivel regional también espero que nos ayude a fortalecernos, al menos no somos tantos militantes a nivel regional, pero se han hecho esfuerzos. El tener 2 alcaldes ahora, eso debiera ayudar también, ¿cierto?, en que se puedan ir construyendo y fortaleciendo las bases partidarias. Miguel Ángel, ¿cómo estuvo? No sé si en general los partidos sufren acá en la región lo mismo que sufre la ADC. Hay de repente demasiados liderazgos que se contraponen, en fin, uno no ve partidos políticos acá sólidos, consolidados, con, no sé el caso de la UDI como es, digamos, pero tienen, digamos, a Jaime Orpe ahí, ¿cierto?, que es un peso que es de la historia. No sabemos cómo va a influir en las elecciones que vienen, pero en general la política local tiene bastantes dificultades, digamos, en ejercer liderazgo, en tener una visión de región, una visión de desarrollo, una visión política acorde. Bueno, yo comparto contigo esa visión en los aspectos, porque lo que ocurre es que la gente en el partido político, cuando uno milita tiene que entender cuál es el paso que dio. O sea, Camila decía hace 10 años y ella, ¿no es cierto?, llegó a ese partido. Yo me encontré con la UDI, con una UDI, ¿no es cierto?, en las poblaciones. Yo provengo, ¿no es cierto?, de Santiago y ahí, ¿no es cierto?, uno veía las carencias que había y uno tenía una idea de cómo salir de eso y cuáles eran los ideales que uno tenía. Tu incorporación de al partido fue la etapa de la enseñanza media. De la enseñanza media. No en la universidad, fuiste previo, digamos. No, claro. Yo en la enseñanza media salíamos a las poblaciones, íbamos a ver, ¿no es cierto?, cómo funcionaban en Santiago los campamentos. Luego en la universidad lo que ocurrió es que una etapa distinta, y ahí fui dirigente. Bueno, en el colegio también fui presidente del centro de alumnos, después acá también en la universidad. Y por lo tanto uno se va proyectando en ese tema sin entender que me iba a dedicar, o sea, yo era un profesional que le gustaba la política, pero no entendiendo, ¿no es cierto?, que iba a ser un político. Entonces, y cuando uno decide ser un político tiene que ser profesional en eso. Y ahí es donde tú dices que aparece el liderazgo, pero ese proyecto que tú quieres hacer no es un proyecto personal, es un proyecto que tiene que ver con el bien común, y insisto, en cómo uno ve una sociedad. Pero el partido, por ejemplo, nuestro partido es un partido ordenado. Nosotros tenemos, juntamos nuestras firmas, ¿no es cierto?, acá. Hoy día creo que tenemos 2 liderazgos importantes, el de Renzo Trisotti, ¿no es cierto?, que ha estado permanentemente y trabajando con la ciudadanía durante estos 4 años. Está Luz Evensberger, que también está. Y por lo tanto, y la gente que de alguna manera criticaba al partido, ¿no es cierto?, se fueron. Y yo me alegro mucho, y lo digo aquí públicamente, me alegro. Ojalá que nunca más quieran volver a nuestro partido, porque en definitiva no fueron un aporte, no están siendo un aporte, y lo único que hacen es ir a las radios, ¿no es cierto?, a denostar a nuestros líderes cuando ellos están en otro partido y por lo tanto tienen que preocuparse de su partido, no del nuestro. Y por lo tanto, y la pregunta es, denostando al otro partido, ¿aportan a la sociedad, aportan como políticos? No se comportan como profesionales de la política. Y eso es lo que hay que llamar. Entonces, cuando tú tienes ese comportamiento, va a cambiar regionalmente el tema y va a tener liderazgo fuerte y los partidos van a poder aportar a las decisiones regionales. Bueno, vamos a hacer un alto, digo, ¿cierto?, en nuestro programa. Ya se nos pasó volando el primer bloque. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.